Poner el dedo en la llaga es investigar, informar, cuestionar y desafiar sin miedo al poder económico y político. Enaltecer la cultura, la educación y la innovación para generar sociedades libres. Te invitamos a ser parte de este cambio, donde todas las voces se escuchan. Con Adriana Delgado. Mónica Garza, tamaulipeca, de raíces profundas, de amor desmedido. Tu padre, Manuel Garza, un gran político que aportó a este país su conocimiento, pero también su amor. Gracias, Adriana. Sí, sin duda, mi papá pues, fue un hombre que quiso muchísimo, primero que nada, su estado y luego a su país. Y hace rato que hablábamos de los animales, era un gran amante de los animales. Como legislador fue presidente de la comisión de, no recuerdo el nombre exacto, pero es los que se dedican al cuidado de la fauna. Y pues sí, fue en ese sentido un hombre muy, muy comprometido, también muy polémico, también muy complejo, también muy criticado. Pues muchos dicen que era una leyenda, ¿tú crees? Un hombre inteligente. Sí. Mónica, tú has construido una trayectoria periodística impactante. Oye, gracias. A través de muchos años no te fue fácil. No. Viste un gran empeño, tuviste una gran fuerza y un gran conocimiento, porque no se construye a una periodista de un día a otro. Se construye en los años y en la experiencia. Yo creo que es la disciplina, sobre todo. Tus ganas de hacer las cosas con rigor, tus ganas de contar las historias desde todas sus aristas posibles. Y periodismo hay de muchos tipos, ¿no? Y yo creo que una de las cosas para un cronista de los hechos, como es un periodista, es qué es exactamente lo que quieres hacer sentir al que está escuchando la noticia que estás dando, hasta dónde quieres llevar la reflexión, ¿no? Entonces, en mi caso, que me he dedicado sobre todo a contar historias de personajes, a que un poco palpemos los muchos lados de la condición humana, pues era un reto pues, que me he impuesto todos los días de mi vida, ¿no? Hay muchos periodistas, pocos se dicen reporteros. No es fácil ser reportero. No. Ir por la información. Sí, por supuesto. Yo siempre digo que, y sobre todo hoy en día, ¿no? Es muy fácil ser periodista de la pantalla del celular, de Twitter, ¿no? Pero nunca es lo mismo que salir a la calle, que moverte de un lugar a otro, de traspasar fronteras para ir a buscar una historia, para ir a investigar a quien vas a entrevistar. Y es muy apasionante. Hay quien no lo ejerce así porque no lo sabe. Y hoy en día creo que las generaciones son distintas. Sí me atrevo a decir que antes había en ese sentido mucho más rigor. ¿Cómo construyes esta carrera periodística? Tu papá es político, tu mamá ama de casa. Sí. ¿Cómo se construye Mónica Garza? Pues mira, no lo sé. Yo creo que fue en mi sed de independencia y en la necesidad de saciar mi curiosidad. Desde muy chiquita me hacía muchas preguntas y yo pensé que yo iba a estudiar filosofía o psicología porque me gustaba mucho escudriñar en la condición humana. Primero con las preguntas de un adolescente y luego ya las fui haciendo más, digamos, complicadas y complejas hacia mí misma también. Yo soy una persona psicoanalizada desde muy chiquita. La primera vez que yo me senté en un diván fue a los 13 años. Entonces, creo que a partir de ahí me empecé a preguntar mucho por qué la gente es como es y cómo determina su origen, lo que hace y por qué lo hace y cómo lo hace, ¿no? Sin embargo, yo no estudié periodismo. O sea, yo no soy periodista de profesión. Yo estudié estudios latinoamericanos. Yo me quería dedicar como a otra cosa totalmente
Y pues la vida me fue llevando por allá. Me casé muy chiquita la primera vez, tenía 18, 19 años. Me fui a vivir fuera del país, me fui a vivir a Francia. Y cuando regresé y me divorcié a los 21, decidí seguir en la universidad, pero trabajar al mismo tiempo. Porque pues mi papá me dijo, claro que te vas a regresar a la casa a vivir, ¿verdad? Y le dije, pues claro que no, si para eso me casé, para salirme, que esa fue la realidad de la primera vez que yo me casé. Y entonces tenía que trabajar porque me cerraron la llave. Me dijo, no regresas, no, pues entonces a ver quién te ayuda con tus estudios. Arréglatelas. Y entonces, y cosa que le voy a agradecer siempre, porque fue así como entré a la UNAM, porque era la única universidad que no me costaba y que yo pues me alcanzaba en el trabajo que tenía en ese momento y para poder estudiar. Y se me cruzó en el camino Epigmenio Ibarra, cuando yo era muy jovencita, a los 23 años. Y yo creo que ahí hice un primer proyecto con él, la Cumbre Iberoamericana de 1991, me fui de su asistente, de su productora, nos fuimos como a 13, no, estuvimos en varios países de América Latina entrevistando a todos los presidentes que venían a México. Y entonces fue una experiencia. Entonces, además, imagínate, para mí, estudiante de latinoamericanos, tener la oportunidad de estar sentada con los presidentes de los países y con gente en aquel momento que hoy es histórica, un Paz Zamora en Bolivia, un César Gaviria en Colombia, un Menem en Argentina. Y con toda esa gente me pude sentar a los 23 años, aunque fuera de asistente, pero pues ya me picó el veneno y como dicen, cuando ese veneno pica, y aprendí mucho de un personaje como Epigmenio Ibarra. Hoy, a la distancia, le guardo un gran cariño, le tengo un gran respeto. Me sorprende mucho el cambio que se ha generado en él, pero también pienso que a lo mejor no hay tal cambio. A lo mejor este es el que él siempre fue. La carrera del periodismo es compleja, es complicada, es dura. A veces se paga un costo personal en tu esquema político muchas veces. ¿Cómo lo has enfrentado? A mí me gusta hacer lo que a mí me gusta hacer. Hace muchísimos años que yo dejé de vivir para cumplir las expectativas de nadie más. Yo no soy ni voy a hacer lo que otros esperen que sea, o como otros esperen que sea, o que comunique lo que a unos convenga y a otros no. Y yo hago lo que a mí me mueve. Claro que ha tenido un precio, pero más que el periodismo en sí, posiblemente estar expuesta en la televisión, ese sí que tiene un costo. Y ese ha tenido un costo para mí, ha tenido un costo para mi hija, particularmente en los últimos años. Yo me he sentido muy asediada, muy agredida por ser crítica del sistema y pues me he llevado entre las patas a mi familia, ¿no? En alguna ocasión me tocó, incluso mi papá todavía vivía, salir a defenderlo porque se metieron con él de forma muy, muy fea, muy grosera, y él ya no podía salir a defenderse. En medio a mi hija es lo que más me ha dolido, sin duda, pero es algo que siempre he hablado mucho con ella. O sea, ella y yo hemos tenido que tener mucha comunicación. A veces no ha sido el mejor talante, ha habido muchos reclamos por muchos años. Hoy ya estamos paradas en un terreno de entendimiento y de comprensión y de respeto distinto. Hoy Matilda ya no es una adolescente y tampoco ya no le lastima tanto lo que en otro momento sí le hizo mucho daño. Y lo más difícil ahí, Adriana, yo creo que uno de los momentos más difíciles de mi vida fue un día que Matilda en la mañana vio una publicación muy dura donde la atacaban muy fuerte y me dijo, ¿por qué me están haciendo esto? Y para mí fue muy duro contestarle, no te lo están haciendo a ti, me lo están haciendo a mí a través de ti. Mónica. Qué duro.
Y así he tenido que irle explicando de qué se trata esto. Pero ella afortunadamente es una mujer muy madura, muy fuerte, con la piel muy gruesa, mucho más gruesa que yo, pero creo que esta situación fue lo que la fue haciendo así de fuerte, pues a la fuerza. Como yo también me tuve que hacer fuerte a la fuerza. Mónica, mi admiración profunda para ti. Gracias, Adriana. Igualmente. Y mi admiración profunda como un ser que derriba, sí lo voy a decir, montañas. En una ocasión te vi en un pasillo, te había seguido en tus redes sociales por todo el camino de Santiago, a Santiago de Compostela. En aquel entonces, pues narrabas lo que había sido una noche dura, te habías perdido en ese camino a Santiago. Sí. Y me acuerdo que me dijiste, el camino te encuentra. Siempre has sido una mujer deportiva, siempre has sido una mujer activa, sí, vibrante. ¿Por qué encuentras la caminata como esa parte de tu esencia de caminar y descubrir, de respirar y vibrar? Porque yo creo que el día que lo descubrí, encontré que era un reto conmigo, donde la prisa no tenía lugar, donde no estaba compitiendo con nadie, donde me estaba enfrentando a mis propios límites. Yo cuando empecé a caminar, fíjate qué curioso, fue en Hawái. Subí un volcán que está en Honolulu. Yo no era senderista, ni mucho menos, nada más me puse unos tenis, me puse unos shorts. Había una excursión para subir el volcán y era el primer viaje que yo hacía después de divorciarme. Y yo decidí divorciarme a los 50 años. Y decidir divorciarte a los 50 años es complicado, porque muchas preguntas te haces. Exacto. ¿Qué va a pasar? O sea, no es lo mismo los 50 que los 35. No es lo mismo. Muchos temores, a veces muy tontos, a veces no tanto, te atacan. Y entonces me acuerdo que esa mañana decidí hacer este viaje sola, una semana en Hawái. Y esa mañana me levanté, vi que había esta excursión y decidí irme caminando de mi hotel hasta el volcán y subir el volcán. Y me acuerdo que muchas cosas me pasaron por la cabeza porque, claro, que me cansé, no tenía el entrenamiento, no tenía la condición física en ese momento todavía, pero nunca voy a olvidar las veces que mientras subía decía, no, ya me voy a regresar, no puedo, ya me cansé. Y yo misma decía, no tengo más nada que hacer hoy. Entonces, voy a descansar y voy a llegar a la cima. Y cuando llegué a la cima, que era la primera vez que yo llegaba a la cima sola de algo autoimpuesto, en un momento, en una enorme necesidad de silencio, entendimiento, de reconexión conmigo, porque de verdad no sabía para dónde iba, literal. Ni en la montaña ni en la vida. Y cuando llegué, esta sensación de llegué, hice cumbre, nunca me soltó. No es que yo la soltara a ella, es que la sensación nunca me soltó. Y entonces a partir de ahí empecé a buscar, empecé a hacer muchos viajes sola, porque además me encontré muy cómoda sola. Y empecé a hacer muchos viajes sola. Y después de ese viaje hice un recorrido en bicicleta por toda la Toscana. Entonces me fui una semana en Italia en bicicleta, toda la Toscana, y me di cuenta que la bici no era, me gusta muchísimo, pero que no era tanto lo mío. Y un buen día, por azares del destino, se me cruzó la posibilidad de irme a hacer el Camino de Santiago. Y como ya traía antecedentes de viaje en solitario, pues dije, ya me sé el caminito y a ver qué pasa. La primera vez que hice el camino, porque yo he hecho 3 rutas, el Camino de Santiago, como tú bien sabes, tiene 5 rutas, de las cuales yo he hecho 3. De hecho, yo la hice por ti. Una de ellas. Inspiraste. Pero tú hiciste la portuguesa. Sí.
que es hermosísima. Pero yo hice primero el camino francés. El más duro. No, el más duro es el camino del norte. El camino del norte está en el País Vasco. Ese sí es el más retador. Yo me eché sola. El camino francés lo hice con una amiga muy querida. El camino portugués lo hice sola y el camino del norte lo hice sola, que ese ha sido uno de los grandes retos de mi vida, porque me perdí, porque... Te veía yo en tus redes preocupada por ti. O sea, decía, ¿pero qué está pasando, Mónica? Y veía tu fuerza, tu templanza y siempre positiva de lo voy a solucionar, Mónica. Pues porque no te queda más remedio, estás sola. Y estás sola en medio del bosque o de la mar, porque el camino del norte vas por mar y bosque, y no te queda más remedio. Y además tienes que cuidar que no te caiga la noche, porque si te cae la noche, ¿qué haces? Y me cayó la noche 2 veces. Y además los ascensos en el camino del norte eran realmente muy, muy extenuantes. Retadores. ¿Y qué pensabas? ¿Qué pensabas de ti? ¿Qué pensaba? ¿Qué venía a tu cabeza? Una sola vez me rendí. O sea, yo, y a lo largo de los años, pues he podido construir una buena condición física, soy buena caminadora, pero una sola vez sí me rendí y me acuerdo que hasta grabé un video porque me tiré, o sea, quedé tirada y dije, no, me puedo mover. Y ahí aprendí el gran error inmenso y por qué los buenos senderistas dicen, nunca te sientes, porque no te vuelves a levantar. Okay. Y entonces a mí ya no me respondían las piernas, yo me tiré porque de verdad estaba extenuada. Además era verano, un calor de 42 grados, o sea, aquello era terrible. Y llegó un punto que dije, no me puedo quedar aquí tirada, o sea, sí o sí me tengo que levantar. Me tengo que levantar porque tengo que llegar a mi destino, porque si no voy a dormir en la montaña y no traigo nada, no traigo casa de campaña, no traigo nada. Eso es lo que más me gusta, esta adrenalina de tener este reto contigo, de que, como en la vida, no te puedes dar por vencida. O sea, la montaña es ese lugar que siempre va a recoger algo de ti. La montaña siempre se queda con algo, siempre te va a perder algo. Un bastón, a mí se me han perdido bastones, lentes, y yo siempre pienso, qué bueno que fueron los lentes y no otra cosa. La montaña es como la vida, siempre te va a quitar algo. Tú tienes que estar preparada para quizá poder decidir qué quieres que te quite. Entre menos cueste mejor. ¿Qué te dijo Matilda después de esta experiencia? A Matilda, pues yo creo que ya no le sorprende, siempre es así como de, ay, mi mamá otra vez se va a la montaña, ¿no? Ella, yo creo que le gusta mucho que su mamá haga estas cosas, tiene cierto temorcito, como hago muchos viajes sola, hago a veces algo que no debería de hacer, pero lo hago porque prefiero hacerlo, de decirle pues cosas como la siguiente, nena, acuérdate que voy a llevar colgado esto. Acuérdate que traigo tal pulsera. Y o sea, ¿no? O sea, le doy como detallitos de que, porque nunca sabes. O sea, todos los días en la vida, no en la montaña, en la vida, nos levantamos a caminar y no sabemos si vamos a regresar. La montaña no tiene por qué ser distinto. No porque hay algo malo, no porque sea inseguro, porque nunca sabes. Recientemente una amiga mía fue a caminar con su marido y se murió de un infarto caminando. No pasaba nada, estaban en un lugar seguro, y en segundos su vida cambió completamente. Entonces, como normalmente lo hago fuera del país y tal, y yo no digo que me vaya a morir, puedo, no sé, desmayarme y para que me encuentren en un hospital, yo qué sé. Pero siempre estoy preparando. Estás consciente. Siempre. Y no todo el mundo llegamos a esa conciencia. No, sí. Yo siempre estoy preparando a mi hija, siempre, 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 por si mañana yo no estoy aquí.
porque así es la vida. Mónica, dar el paso no siempre es fácil. Tú caminas sola. Muchas mujeres no nos atrevíamos. Cuando yo te escuché, dejaste en mi corazón y en mi alma la posibilidad de encontrarme a mí misma. Y desde entonces no lo he dejado de hacer. Incluso viajé sola. Yo sé. Viajé sola. Y fue difícil al principio, porque siempre queremos estar acompañadas. Preferimos a veces el ruido que el silencio. Exactamente. Cuéntame, Exacto. ¿qué sentiste? Bueno, primero que nada me halaga muchísimo que me digas esto. Lo sabes, desde aquel día que te encontré. Porque efectivamente es muy valiente, pero más hacia adentro que por fuera, cuando uno hace este ejercicio de salir a caminar y estar en silencio. Nos da mucho miedo quedarnos en silencio. Hace poco un amigo mío me decía, oye, ¿y cuando estás caminando sola oyes música? No, yo no, porque justamente lo que quiero es resolver con mi silencio todo el ruido que traigo adentro. Y esa es para mí la mejor manera. No digo que sea la única, pero es la mejor manera. Yo creo que, al menos a mí, la montaña me ha dado muchas lecciones de vida para entender mis limitaciones, para entender las limitaciones de los demás y para encontrar muchas veces el perdón, Adriana. Yo he encontrado el perdón en el camino y ese ha sido algunos de los momentos más importantes de mi vida. De repente llegar al hotel después de haber pensado mucho en alguna situación durante el camino y escribirle a una persona con quien estaba muy separada y decirle, no pasa nada, ya, no pasa nada. Y llegar a encontrar o tomar decisiones laborales, o tomar decisiones de pareja, o tomar decisiones de muchos tipos. Para mí el silencio, el camino, el propio reto y la adrenalina que representa la soledad, porque muchas veces tú puedes estar sola en tu casa echada viendo la tele bien padre, pero cuando estás sola en el bosque y son las 5 de la tarde y es invierno y estás en Europa y ya cayó la noche y a ti te faltan 3 kilómetros para llegar. ¿Y qué pasa? No te queda más remedio que seguir adelante. Y entonces ahí te demuestras una y otra vez lo que eres capaz de hacer. Y cómo, cuando tienes que llegar a una meta, llámese tu hotel, llámese un punto de encuentro con alguien, cuando tienes que llegar, te levantas y sigues caminando y el miedo da una suerte de vértigo. Y es como vencer este ataque de ansiedad que te puede dar el vértigo, como si hubiera un abismo al lado, para seguir adelante. Y esa es la vida. Entonces, si puedes hacer eso, puedes hacer tantas otras cosas. Y también dimensionas el mundo, Adriana. ¿Cuántas veces tú y yo no hemos platicado eso? Que dices, me ahogo en un vaso de agua y cuando salgo a la montaña y me doy cuenta que el mundo es tan grande y tan bonito, y yo en una burbuja de preocupación por un estúpido problema Totalmente. de la política, de que ni me corresponde, ¿no? El mundo es muy grande y muy bonito y a veces decidimos, fíjate qué peligroso, encerrarnos en una burbuja. Pero eso es Nos da miedo. es voluntario, voluntariamente. Nos da miedo salir. Claro, porque es lo cómodo, pero a veces lo cómodo no es lo mejor, no es la verdad. Pero ¿por qué las mujeres somos las últimas en salir y darnos cuenta de eso? Yo creo que cada vez menos. Ahora Sí. cambió, Mónica, pero difícilmente, y lo repito, una mujer se va sola y camina. Muy difícilmente. Y además también esto que dices,
estar acompañado muchas veces hace más ruido que silencio. ¿Cómo has podido tú compaginar esto? Porque te dedicas a los medios de comunicación. Sí, pues justamente, como vivimos un mundo donde hay mucho ruido y hay o sea, mucha gente te genera mucho ruido y a su vez cada una de estas personas trae mucho ruido adentro. Entonces, a mí precisamente lo que yo encontré es ese silencio necesario para aplacar pues todas las alteraciones mentales que podía tener y poner las cosas en su justa dimensión, comenzando por mí. Siempre que regreso de una caminata me cuesta un poquito de trabajo regresar, porque siento que el mundo va a toda velocidad a mi lado, o sea, tú estabas feliz a mi extremo y yo voy ya a otra velocidad, ¿no? Y todo es encontrar el equilibrio, porque o sea, este medio al que perteneces es una parte de ti, pero esta otra también lo es, porque si no, no lo harías. Entonces, no se trata de venir a encontrar a lo que perteneces que estás solo en el camino o en la montaña. No, es entender dónde están tus equilibrios. Y creo que pues, así como hay gente que se va y se mete a un spa, o gente que le gusta ir a nadar, o gente que... Hay quienes necesitamos la naturaleza y el silencio para equilibrar cuando tienes una vida tan llena de movimiento. Y porque también no toda tu vida va a estar llena de movimiento. Y la naturaleza te enseña a prepararte para el momento que llegue donde bajes la velocidad a esa velocidad de la naturaleza. Entonces, si ya te fuiste acercando y si ya te fuiste acostumbrando a ese otro medio, dejarlo no va a ser tan difícil. Luego, en este mundo tan vertiginoso y acelerado y de las redes sociales y la locura que estamos viviendo, a veces no nos salimos porque no sabemos cómo es vivir fuera de eso, no porque no nos queramos salir. Entonces hay que entrenar. Mónica, ¿cuál ha sido tu reto? Escucho de Hawái, pero has hecho muchos y has cumplido muchos. ¿Cuál es el próximo? Pues ahorita estoy preparando una caminata Cuando dices preparar, ¿cómo la preparas? Primero ya decidí que iba, porque lo dudé mucho, al Mont Blanc, al Monte Blanco en Suiza. Ok. Pero en una caminata de 10 días donde tocamos 3 fronteras. ¿Esa fue la de Chile? No, esta es la que voy a hacer. Pero la que fuiste, que también estuviste. La anterior fue en el desierto de Atacama. Atacama. No, fue hice Chile la primera vez en Patagonia, hice la Patagonia chilena, y luego hice el desierto de Atacama, que es una pasada impresionante. Y ahorita estuve en Japón el año pasado, noviembre, haciendo otro camino de peregrinación que es como el Camino de Santiago, pero en la versión asiática, que es el Kumano Kodo. Es un camino de peregrinación budista y shintoísta. Yo hice 6 días de caminata, muy extenuante porque los ascensos igual son muy demandantes. Maravilloso, pero otra cosa, porque ahí pues, los templos son budistas o los templos son shintoístas y estás conviviendo con otra realidad. Japón es como otro planeta. Y ahora estoy preparando en el Monte Blanco. Y digo preparando porque primero me costó decidir si voy, no voy, voy a aguantar. Son muchos kilómetros, son como 20 diarios. ¿La altura? La altura no tiene tanta altura porque le vamos más bien a dar la vuelta a la montaña. No tienes, en realidad, si eres mexicana, aguantas alturas. O sea, ya de entrada tienes esa maravilla. Y luego, pues empezar a hacer caminata, empezar a entrenar caminando y entrenar la resistencia de las distancias, porque son muchas horas, muchos kilómetros, todos los días sin tregua, ¿no? ¿Cuántos kilómetros has caminado por día? Pues como, a ver, en el camino... El más extenuante. Pues yo creo que, bueno, es que a veces no es tanta la cantidad de distancia, sino la subida. Creo que uno de los más cansados ha sido el Kumano Kodo en Japón, porque eran, o sea, me tocaban jornadas de 10 kilómetros, pero así, o sea,
la subí y solo subida. Nunca descansabas. No había mesetitas, nada. Solo subidas. Y entonces eran 8 horas de caminar. Era impresionante. Pero he hecho, por ejemplo, 135 kilómetros en 7 días, 20, 25, 18 kilómetros todos los días sin parar, que no me representan tanto reto porque no es tan elevado. Y pues la cosa es resistirte al agotamiento, porque hay días que no te puedes parar. Y entonces, pero la cremita, pero el calor, pero ya no sabes qué hacer. Y no debes de hacer nada más que levantarte y caminar. El dolor, como en la vida, eventualmente se te va a olvidar y vas a seguir caminando. Mónica, hay un momento en esos kilómetros que efectivamente dices ya no puedo, pero que te encuentras contigo. Sí. Es un kilómetro, quizá el kilómetro 15, con estos kilómetros, o los 5 kilómetros antes de llegar a donde vas. ¿Cuál fue? ¿Qué haces en ese momento? ¿Qué hace Mónica Garza? ¿Qué dice? ¿Cómo se prepara para seguir esos 5 kilómetros o ese kilómetro que ya falta? Es que nunca te preparas para estar completamente agotada. Más bien, según tú vas preparada para enfrentar el camino por fuerte que sea. Yo recuerdo particularmente los últimos 300 metros antes de llegar a la laguna de las Torres del Paine, en Patagonia, en Chile. Y me acuerdo que ya no me respondían las piernas. Y llevaba yo un guía y le dije, ya no puedo. O sea, y mira, Adriana, que para que yo diga ya no puedo, Parece. o sea, y entonces dije, ¿sabes qué? No puedo seguir, de verdad, no puedo dar un paso más. Y entonces él me dijo, ahí es donde me dice, a ver, respira, apóyate en tus bastones, no te sientes. Y vamos a dar pasos cortitos y no mires hacia arriba, porque si miras cuánto te falta, te vas a cansar. Observa tus pasos y haz pisadas cortas. Cuando menos te lo imagines, vas a estar ahí. Y bueno, pues eso hice. Y la última, porque además me dijo, no viniste al fin del mundo, desde la Patagonia lo ven como el fin del mundo, no viniste al fin del mundo para no llegar. Y me acuerdo que eso hice y hubo un punto en el que dije, ahora sí ya no me importa haber venido al fin del mundo y no llegar, no puedo dar un paso más, me rindo. Y encajé los bastones y volteé para arriba y tenía frente a mí las Torres del Paine. Mónica, así es la vida. Subes, Así es la vida. bajas, te cuesta volver a subir, pero lo que dices, pasos pequeños, pero constantes. Pasos pequeños, pero constantes. Y sobre todo, tu empeño. Lo único que no puedes hacer o que no debes de hacer en la montaña, a menos que la montaña te lo avise, porque a la montaña hay que llegar con mucho respeto, siempre es como el mar. Puede ser muy traicionera. Tienes que tener la determinación de no claudicar. Yo me acuerdo que por alguna razón de la vida, una vez, en un momento muy difícil que estaba atravesando, me encontré con una amiga en los pasillos de Azteca y me acuerdo que me solté llorando y le dije, es que no puedo más, ya no puedo enfrentar esto más. Y me acuerdo que me dijo, híjole, te tengo muy malas noticias, porque ¿qué crees? En este camino, la única que no puede no poder más eres tú. Así que siéntate, llora lo que necesites, acaba de llorar y te paras y le sigues. Y cuando estás en la montaña y hay tantas condiciones alrededor, que porque te va a caer la noche, que porque tienes que llegar, que porque lo que sea, sabes que tienes que llegar a donde tienes que llegar. Entonces, es una, más que una prueba de resistencia, es una prueba de determinación. Y eso sirve mucho para la vida. El amor es así, Mónica. El amor a los hijos, el amor a los padres, el amor.
El amor a los hijos, a los padres, a una pareja es completamente diferente, ¿no? A los hijos es completamente incondicional. A los padres está más condicionado. A la pareja para mí ha sido tropezado. O sea, no, siempre digo que he sido una mujer muy afortunada en el amor, porque he tenido parejas fantásticas, pero no me ha sido fácil porque yo no puedo estar mucho tiempo adentro de la cajita de nadie. Y a veces nuestro país culturalmente es así, al menos la generación que a ti y a mí nos toca, ¿no? Así es, Mon. Las relaciones son de meterte en una Y cajita. las mujeres que son inteligentes como tú, Gracias, y como tú. es más complicado. No es fácil Sí. para los hombres, los ciudadanos o los seres humanos, tener enfrente de sí a una mujer inteligente. Es 3 veces más complicado. Yo creo Porque que decides, porque tomas riesgos, porque asumes las consecuencias. Eso no gusta. Pagas también. pagas un precio. La soledad es uno de ellos. En el amor a los hijos. Y te decía por esto, a veces las relaciones de los hijos es arriba, Sí, luego cae, sí, la vuelves a construir, sí. vuelve a caer. Ser una madre perfecta es difícil. Es imposible. No hay madres perfectas. O sea, yo es algo que siempre he platicado con Matilde y desde que es chiquita. Soy la mamá más llena de defectos del planeta. Muchas veces puedo haberme equivocado radicalmente, pero siempre le digo, esta es la mamá que te tocó. Esta es la que está. Esta es lo que hay. Y esta es la que te va a enfrentar por alguna razón que la vida quiso a otros distintos retos, como a mí me enfrentó tener la mamá que tuve, ¿no? La maternidad es una cosa maravillosa, es otra montaña, retadorcísima. Bueno, al menos para mí ha sido muy retadora, pero muy aleccionadora. Yo tengo además una hija, tengo la gran fortuna de tener Maravillosa. una hija muy sabia, que me ha dado grandes lecciones y que me ha puesto altos importantes y a la que yo respeto y admiro un montón. Y que hemos aprendido a ir juntas de la mano en un camino que compartimos hoy de una manera muy hermosa, luego de haber tenido tramos bien complicados. Mónica Garza, eres una gran lectora. Sí. Lo sé y me consta. Eres una mujer con una gran profundidad y además, como dice un amigo, muy amueblada. Gracias, Adri. ¿Qué lees en este momento? Acabo de terminar un libro chiquitito que descubrí fantástico. A mí me gusta mucho ¿Te gustan los audiolibros? Perdón, ahorita. Fíjate que no. No. No soy muy de audiolibros. Me gusta el papel o leer, no me gustan los libros. A mí esto de leer en tableta y eso no me sale Tienes igual. que tener el papel. Tengo que tener el libro y el peso del libro. Acabo de terminar un libro de una escritora contemporánea japonesa que vive en París. Ella escribe en francés. No me acuerdo de su nombre de pila, pero se apellida Sekiguchi. Y es una hermosísimo tratado de filosofía sobre la voz. Se llama La voz sombra. Y ella, el primer consejo que te da en este libro es graba la voz de las personas que amas. Y hace toda una disertación. Hace toda una disertación sobre lo que la voz en la presencia significa y en la memoria. Y entonces, a la vez que vas leyendo toda esta disertación, te aseguro que es una invitación a cerrar los ojos y tratar de escuchar la voz. A mí me pasó de mi papá, de mi mamá, y los tenía tan claro, o sea, la tengo tan clara, pero ella dice, no es lo mismo lo que pueda hacer tu memoria con esa voz que escucharla. Por eso graba a las personas que amas.
porque ella dice que la voz, se puede morir el cuerpo, se pueden morir las cuerdas vocales, pero la voz, Puedes tomar una foto, pero la voz es mucho más difícil capturarla y no se muere. Entonces, no sé, y es curioso porque es un librititito, me lo eché en una sentada, fantástico. O sea, ha sido toda una experiencia el librito muy emocional, además, sobre la voz. Muchas gracias, Mónica, por tener esta oportunidad de conocer más de ti. Gracias, Abby. Muchas gracias. Esta parte maravillosa, tan profunda de Mónica Garza. Gracias. Ser Gracias a humano. ti. Gracias, Mónica Garza. Gracias, Abby. El próximo jueves, en El Dedo en la Llaga. México está en la vanguardia de leyes para proteger a los animales. Sin embargo, no hay presupuesto. De nada sirve. No hay dinero. Bueno, dinero hay. Lo que no hay es para destinarlo a esta causa porque todavía no se ve como un problema real de la sociedad. Los activistas, las asociaciones, estamos haciendo un esfuerzo porque estamos haciendo cosas que debería hacer el gobierno y que el gobierno no está llegando. Y nosotros, por el amor que le tenemos a los animales y por el amor que le tenemos a un México de paz, estamos empleando nuestros recursos, estamos haciendo nuestras campañas de recaudación y estamos empleando incluso hasta nuestro tiempo y nuestra vida, porque también nos amenazan los explotadores de animales. Vivimos bajo amenaza de mucha gente que es violenta con animales y con personas. Por eso es importante que no desistamos, que sigamos trabajando en campañas que realmente ataquen la raíz del problema y que sigamos exigiéndole a los gobiernos que volteen para aquí, porque yo no quiero ser el país con más animales en situación de calle de toda Latinoamérica.